Hay personas que nunca levantan la mano para golpearte. No necesitan hacerlo. Tienen un arma mucho más sofisticada, mucho más invisible y devastadora. La usan con una sonrisa, la pronuncian con voz suave. Y cuando termina el día, tú estás en el suelo, destrozado por dentro, sin saber exactamente qué ocurrió. Esa arma se llama culpa, no la culpa que nace de tus errores reales. No. Hablo de la culpa fabricada, diseñada, instalada dentro de ti con una precisión quirúrgica por alguien que aprendió que controlar tus emociones es controlar tus decisiones. Yo, Maquiavelo, lo vi en los palacios, en las guerras, en los matrimonios y en los mercados. Quien logra hacerte sentir culpable te domina sin cadenas. Si estás viendo esto ahora, necesito que pares todo y me respondas una sola cosa en los comentarios. ¿De qué región del mundo estás viendo este video? Porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar la forma en que ves cada relación de tu vida. Existe una forma de control que no deja marcas visibles. No hay gritos, no hay amenazas directas, no hay violencia que puedas señalar con el dedo. Sin embargo, sus efectos son más profundos y duraderos que cualquier golpe físico. Esta forma de control se llama culpa inducida y ha sido utilizada por los más grandes manipuladores de la historia con una eficacia perturbadora. La culpa funciona porque ataca directamente el núcleo de tu identidad. No te dice que eres débil, te dice que eres malo. Y hay algo en la naturaleza humana que teme profundamente esa etiqueta. Desde la infancia, el ser humano aprende que ser culpable significa merecer castigo, significa ser rechazado, significa perder el amor y la pertenencia. Los manipuladores expertos conocen este mecanismo con una claridad brutal y lo explotan sin piedad. La primera pregunta que debes hacerte no es si alguien te está haciendo sentir culpable. La primera pregunta es mucho más incisiva. ¿Esa culpa que sientes realmente te pertenece? Porque existen dos tipos de culpa radicalmente distintos. La culpa verdadera surge cuando has violado tus propios valores, cuando has hecho daño real y consciente, cuando tu conciencia te habla desde un lugar auténtico. Esa culpa tiene una función noble, te corrige, te hace mejor. Pero hay otra culpa, una culpa que no nació dentro de ti, sino que fue colocada ahí por alguien que necesitaba un instrumento para controlarte. Esta culpa no te corrige, te paraliza, no te hace mejor, te hace más pequeño, más dependiente, más manipulable, y la diferencia entre las dos no siempre es fácil de detectar, porque el manipulador experto sabe exactamente cómo disfrazarla para que parezca legítima. Los estrategas del poder que estudiaron el comportamiento humano entendieron algo que el hombre común nunca se atreve a aceptar. Las emociones son el campo de batalla más importante. Quien controla tus emociones, controla tus acciones. Y de todas las emociones disponibles, la culpa es la más eficiente, la más económica y la más duradera como herramienta de dominación. No requiere fuerza física, no requiere recursos materiales, solo requiere que la otra persona tenga una conciencia, y eso es algo que casi todos tenemos. El manipulador no necesita amenazarte abiertamente, basta con que logre que tu propia mente se convierta en su carcelero. Una vez que la culpa está instalada en tu interior, ya no necesita estar presente para controlarte. Tú mismo te vigilas, tú mismo te censuras, tú mismo te castigas. Es el mecanismo de control más perfecto que existe, aquel en el que la víctima se convierte en su propio verdugo. Lo que hace esta arma particularmente peligrosa es su invisibilidad social. Cuando alguien te golpea físicamente, el mundo puede ver la herida. Cuando alguien te roba dinero, existe evidencia. Pero cuando alguien te llena de culpa artificial,
No hay pruebas que puedas mostrar. Intentas explicárselo a otros y suenas paranoico. Intentas defenderte y pareces egoísta. El sistema está diseñado para que la víctima parezca el agresor y el agresor parezca la víctima. Y hay algo más. La culpa inducida se alimenta de tu bondad. No funciona con personas que no les importa nada el bienestar de los demás. Funciona precisamente con las personas más empáticas, más sensibles, más comprometidas con sus relaciones. El manipulador no elige a sus víctimas al azar. Las elige porque tienen corazón, y ese corazón, que debería ser tu mayor fortaleza, se convierte en el punto de entrada para la manipulación. Esta es la paradoja cruel de la culpa inducida. Cuanto mejor persona eres, más vulnerable eres a ella. Cuanto más te importan los demás, más fácilmente pueden usarte tus propias virtudes en tu contra. Y eso no es una debilidad que debas avergonzarte de tener. Es una trampa que debes aprender a reconocer. ¿Desde qué región del mundo estás siguiendo estas palabras? Escríbelo ahora en los comentarios. Porque este conocimiento que estamos construyendo juntos no es para todos. Es para quienes están listos para ver la realidad con los ojos completamente abiertos. El arma invisible existe. La han usado contigo. Y después de que termines de escuchar todo lo que tengo para decirte, nunca más volverá a funcionar de la misma manera. No cualquiera puede construir culpa en otra persona de forma efectiva. Existe un perfil específico de individuo que domina este arte con una maestría que resulta casi admirable en su frialdad calculada. Comprender quiénes son estos arquitectos de la culpa, cómo piensan y qué los motiva, es el primer paso para blindarte contra su influencia. El arquitecto de la culpa no actúa desde la impulsividad. No es una persona que explota de rabia y dice cosas hirientes en el calor del momento. Ese tipo de comportamiento es visible, identificable, defendible. El verdadero manipulador trabaja con paciencia, con consistencia y con una comprensión profunda de tu psicología específica. Te observa antes de atacar. Aprende tus valores, tus miedos, tus puntos de dolor emocional. Y cuando tiene toda esa información, construye la trampa con precisión. Lo que caracteriza a estos individuos es su capacidad para invertir la narrativa con una velocidad desconcertante. En cualquier conflicto, sin importar quién tenga la razón objetiva, ellos siempre terminan siendo las víctimas. Tienen una habilidad sobrenatural para tomar cualquier situación y reencuadrarla de tal manera que tus acciones parezcan la causa de su sufrimiento, incluso cuando la realidad es exactamente la contraria. Piénsalo con un ejemplo concreto. Tú estableces un límite legítimo. Dices que no puedes estar disponible a las 3 de la mañana para atender llamadas. Una respuesta sana sería el respeto, o al menos una conversación adulta. Pero el arquitecto de la culpa no responde así. Responde con silencio cargado de significado, con comentarios sobre cuánto te necesitaba, con referencias a su soledad y su vulnerabilidad. Y de pronto, tu límite completamente razonable se convierte en el origen de su dolor. Tú pasas de ser alguien que protege su bienestar a ser alguien que abandona a quien lo necesita. Esta inversión de roles no ocurre por accidente. Es una técnica consciente o, en algunos casos, tan profundamente arraigada en la personalidad del manipulador que se ha vuelto automática. El resultado es el mismo en ambos casos. Tú terminas disculpándote por haber hecho algo completamente correcto, prometiendo no volver a hacerlo, cediendo terreno que jamás debiste ceder. Los arquitectos más sofisticados de la culpa utilizan algo que podríamos llamar la deuda emocional acumulada. Construyen esta deuda durante semanas, meses, a veces años.
Te hacen favores que no pediste, hacen sacrificios que exhiben constantemente, se presentan como personas que todo lo dan y nada piden. Y cuando llega el momento en que quieren algo de ti, sea obediencia, silencio, dinero o simplemente el placer de verte doblegado, activan esa deuda con una maestría aterradora. La frase característica de este momento suele sonar más o menos así: después de todo lo que he hecho por ti. 4 palabras que concentran años de inversión emocional calculada. 4 palabras que convierten cualquier favor pasado en una cadena presente. Y el golpe de genialidad manipuladora es que si intentas cuestionar la deuda, si dices que nunca pediste esos favores, de inmediato quedas como alguien ingrato, frío e incapaz de reconocer el amor cuando lo recibes. El poder de los arquitectos de la culpa también reside en su uso del tiempo. Son maestros en traer el pasado al presente de forma selectiva. Recuerdan con una precisión asombrosa los momentos en que fallaste, los errores que cometiste, las veces que no estuviste a la altura. Pero esa memoria extraordinaria convenientemente falla cuando se trata de recordar sus propios errores, sus propias ausencias, sus propias traiciones. Hay un elemento más que distingue a los verdaderos arquitectos de la culpa de las personas simplemente difíciles: su relación con la reconciliación. Una persona que genuinamente fue lastimada y que genuinamente quiere resolver el conflicto, acepta la disculpa y avanza. El arquitecto de la culpa no hace eso. Acepta la disculpa, pero la archiva, la guarda para usarla más tarde. El perdón nunca es completo porque el conflicto no es un problema que quieran resolver. Es una fuente de poder que necesitan mantener activa. ¿De qué parte del mundo nos acompañas en este momento? Escríbelo en los comentarios ahora, porque cada región tiene sus propios arquitectos de la culpa, con sus propias formas culturales de ejercer este control. Y lo que aprenderás en las próximas secciones aplica sin importar en qué rincón del planeta estés. Conocer al enemigo es la mitad de la victoria. Ahora ya sabes quién es. Ahora viene la parte más importante: entender exactamente cómo opera el mecanismo. Todo manipulador que usa la culpa como herramienta de control sigue, consciente o inconscientemente, una secuencia de pasos que funciona con una eficiencia perturbadora. Esta secuencia no varía sustancialmente de una persona a otra, de una cultura a otra, de una relación a otra, porque no es una invención individual. Es una explotación sistemática de la psicología humana. El primer paso es siempre la identificación del punto de dolor. Antes de poder hacerte sentir culpable por algo, el manipulador necesita saber qué es lo que más te importa, cuáles son los valores que definen tu identidad, qué tipo de persona quieres ser y, crucialmente, qué tipo de persona temes ser. Porque la culpa más efectiva no ataca lo que hiciste, ataca lo que eres. O más precisamente, instala en ti la terror de que eres exactamente la persona que más odiarías ser. Si valoras profundamente la lealtad, la culpa inducida te acusará de ser un traidor. Si valoras el cuidado hacia los demás, te acusará de ser egoísta. Si valoras la honestidad, encontrará la manera de hacerte sentir que estás siendo deshonesto al poner límites o al defender tu perspectiva. El ataque siempre apunta al corazón de tu identidad moral. El segundo paso es la creación del escenario de victimización. El manipulador necesita posicionarse como alguien que sufrió a causa de tus acciones. Y aquí está el refinamiento técnico más impresionante. No necesita que hayas hecho algo objetivamente malo. Solo necesita que su sufrimiento sea visible y que exista alguna conexión, por indirecta que sea, entre ese sufrimiento y algo que tú hiciste o dejaste de hacer. Tú llegaste tarde a una reunión porque tuviste un imprevisto genuino. Eso no es un acto de crueldad, pero en las manos de un arquitecto de la culpa se convierte en evidencia de que no valoras el tiempo del otro, de que no lo respetas suficientemente, de que tu presencia en su vida
siempre ha sido inconsistente. Un hecho aislado se transforma en patrón. Un imprevisto se convierte en prueba de carácter. El tercer paso es el silencio estratégico o el reproche velado. El manipulador rara vez acusa directamente en la primera instancia. Prefiere el lenguaje de la insinuación, del suspiro cargado de significado, de la mirada que comunica herida sin pronunciar palabras. Esto es brillantemente calculado porque te pone en una posición imposible. Si preguntas qué ocurrió, abres la puerta a una conversación donde serás juzgado. Si no preguntas, demuestra que no te importa suficientemente. De cualquier manera, ya estás atrapado en la lógica de la trampa. El cuarto paso es la oferta del escape falso. Cuando la tensión es suficientemente alta, cuando tú ya estás sintiendo el peso de la culpa instalada, el manipulador ofrece una salida. Esa salida siempre tiene el mismo precio, que hagas exactamente lo que él quería que hicieras desde el principio, que cedas en el punto donde te estabas resistiendo, que abandones el límite que habías establecido, que sacrifiques tu perspectiva en favor de la suya. Y cuando cedes, algo en tu interior registra que la culpa funcionó como moneda de cambio. Sin que lo notes conscientemente, aprendes que ceder es la forma de aliviar el malestar emocional. Y el manipulador aprende que la técnica fue efectiva. Ambos refuerzan el patrón, y la próxima vez el ciclo se repite con mayor eficiencia. El quinto paso, el más cruel de todos, es la normalización del ciclo. Con el tiempo, este patrón de culpa inducida, cesión y alivio temporal se convierte en la dinámica normal de la relación. Dejas de cuestionarlo porque siempre ha sido así. Empiezas a anticipar la culpa incluso antes de que el manipulador la active y modificas tu comportamiento preventivamente para evitarla. En ese momento, el control es total. Ya no necesita hacer nada activo. Tu propio miedo al conflicto hace el trabajo por él. Entender este mecanismo en su totalidad es lo que separa a quien puede ser atrapado indefinidamente de quien puede romper el ciclo. Porque una trampa que comprendes en detalle es una trampa que puedes evitar o escapar. Y eso es exactamente lo que haremos en las próximas secciones. Escribe en los comentarios de qué región nos acompañas y también cuál de estos 5 pasos reconoces más en alguna relación de tu vida. No tienes que nombrar a nadie. Solo reconocer el patrón es ya un acto de poder. La culpa inducida nunca llega con etiqueta. No se presenta diciendo claramente, soy una manipulación diseñada para controlarte. Llega disfrazada, camuflada detrás de formas que parecen completamente legítimas a primera vista. Reconocer estas máscaras es una habilidad que puede cambiar radicalmente la calidad de tus relaciones y tu nivel de libertad emocional. La primera máscara es el amor excesivo. Existe una forma de amor que en realidad es posesión disfrazada de afecto. Es el amor que se expresa como sacrificio constante, pero que siempre viene acompañado de una cuenta implícita. Es el amor que dice te quiero tanto que no puedo funcionar sin ti, y que convierte tu autonomía en una traición a ese amor. Cuando estableces distancia, cuando persigues tus propios objetivos, cuando dices que no, este amor se transforma instantáneamente en dolor exhibido, en llanto, en reproches sobre cuánto se ha dado y cuánto se ha perdido. Lo devastador de esta máscara es que confunde al receptor, especialmente si genuinamente ama a la persona que lo manipula. Porque el amor real también puede doler. El amor real también puede incluir expresiones de necesidad. La diferencia está en si esas expresiones buscan conectar o controlar. El amor auténtico acepta el no aunque duela. El amor manipulador usa el dolor como palanca. La segunda máscara es la preocupación excesiva.
El manipulador que usa esta forma te presenta sus intentos de control como cuidado genuino. No es que quiera limitarte, es que está preocupado por ti. No es que quiera saber dónde estás cada momento, es que le angustia no saber que estás bien. No es que quiera alejarte de ciertas personas, es que ve cosas en esas personas que tú no puedes ver porque te quieren demasiado. Esta máscara es especialmente efectiva porque apela a tu gratitud y a tu sentido de responsabilidad hacia los sentimientos del otro. Responder con resistencia a alguien que dice estar preocupado por ti te hace sentir automáticamente insensible, como si estuvieras rechazando el cuidado de alguien que te ama. Y esa incomodidad emocional es exactamente lo que busca el manipulador. La tercera máscara es el martirio silencioso. Esta es quizás la más difícil de confrontar porque opera casi exclusivamente en el lenguaje no verbal. El mártir silencioso no dice que estás fallando, solo suspira un poco más profundo de lo normal cuando llegan noticias que no le gustan. Solo tarda un segundo más en responder cuando algo no salió como esperaba. Solo tiene una expresión de resignación tranquila que comunica con perfecta claridad que está sufriendo, pero que es demasiado noble para decirlo. El genio de esta técnica está en que te deja sin punto de ataque. No puedes responder a lo que no se dijo. No puedes defenderte de una acusación que nunca fue pronunciada. Solo puedes sentir el peso de ese sufrimiento implícito y preguntarte qué hiciste para provocarlo y qué debes hacer para aliviarlo. La cuarta máscara es la referencia constante al pasado. Cada error que cometiste, cada vez que fallaste, cada momento en que no estuviste a la altura de las expectativas del manipulador, se convierte en un archivo que permanece disponible permanentemente. Cuando surge cualquier conflicto nuevo, ese archivo se abre. De repente, la discusión ya no es sobre lo que ocurrió hoy, es sobre el patrón de toda tu historia, que convenientemente siempre muestra que tú eres el problema recurrente. Esta técnica es particularmente paralizante porque te impide argumentar desde el presente. Cualquier cosa que digas puede ser contraatacada con evidencia del pasado. Y si intentas señalar que el pasado ya fue resuelto o que no es relevante para el conflicto actual, inmediatamente quedas como alguien que no asume responsabilidades, que se niega a aprender de sus errores, que minimiza el impacto de sus acciones previas. La quinta máscara es la comparación estratégica. Esta forma opera comparándote desfavorablemente con otros, siempre en el contexto de tus obligaciones hacia el manipulador. Otras personas son más atentas, más generosas, más presentes. Otras personas no ponen tantas condiciones. Otras personas saben apreciar lo que tienen. El mensaje implícito es siempre el mismo. Tú no estás a la altura y esa deficiencia es una forma de abandono hacia alguien que merece más. El reconocimiento de estas máscaras no significa que debas desconfiar de toda expresión de amor, preocupación o vulnerabilidad en tus relaciones. Significa que debes desarrollar la capacidad de distinguir entre la emoción auténtica y la emoción instrumentalizada. Y esa distinción, una vez desarrollada, es imposible de perder. ¿Cuál de estas máscaras has visto en tu vida? Cuéntanos en los comentarios y dinos también desde qué ciudad o país estás recibiendo este mensaje hoy. Hay un momento crucial en la vida de cada persona que vive bajo el peso de la culpa inducida. Un momento en que tiene la oportunidad de romper el ciclo, de hablar, de establecer un límite, de decir, esta dinámica no es aceptable. Y en ese momento, por miedo, por amor malentendido, por no querer generar conflicto, elige el silencio. Y ese silencio tiene un precio que se paga durante años. El silencio cómplice es la decisión de no nombrar lo que está ocurriendo. Es dejar pasar el comentario hiriente sin responder. Es aceptar la culpa que no te pertenece sin cuestionarla.
Es ceder en el límite que querías mantener porque la presión emocional fue demasiado alta. Y cada vez que tomas esa decisión, la dinámica se consolida un poco más. El manipulador aprende que la técnica funciona y tú aprendes que resistir tiene un costo emocional que prefieres no pagar. Lo que hace tan seductor el silencio en estos momentos es la ilusión de paz que produce a corto plazo. Cuando cedes, cuando te disculpas por algo que no merece disculpa, cuando abandonas tu posición para aliviar la tensión, sientes un alivio inmediato. La tormenta pasa, el ambiente se normaliza. Puedes respirar de nuevo, y ese alivio condiciona tu respuesta futura porque tu sistema nervioso aprende que ceder produce paz y resistir produce conflicto. Pero esa paz es falsa. Es una tregua, no una resolución. Y cada tregua comprada con silencio y cesión cuesta algo que nunca se recupera, una fracción de tu autopercepción, una pieza de tu autorrespeto, un fragmento de tu sentido de identidad. No lo pierdes todo de una vez. Lo pierdes en dosis tan pequeñas que no sientes el momento exacto en que cruzaste la línea entre tener voz propia y haber cedido tu voz completamente a alguien más. El silencio cómplice también tiene consecuencias que van más allá de la relación con el manipulador. Cuando practicas repetidamente la supresión de tu propia perspectiva en un contexto, esa supresión comienza a extenderse. Empiezas a dudar de tus opiniones en otros contextos. Empiezas a preguntarte si tus percepciones son confiables. Desarrollas una tendencia a minimizar tus propias experiencias y a sobreestimar las perspectivas ajenas. El daño no queda contenido en una relación. Se convierte en un patrón de funcionamiento. Hay también una dimensión social del silencio cómplice que raramente se discute. Cuando decides no nombrar la manipulación que estás experimentando, estás protegiendo al manipulador de las consecuencias de su comportamiento. Estás garantizando que otras personas en su vida, que quizás también están siendo manipuladas, no tendrán acceso a tu testimonio, a tu experiencia, a la confirmación de que lo que sienten también tiene sentido. El silencio no es neutral. En el contexto de la manipulación, el silencio es una forma de participación. No porque seas culpable de lo que el manipulador hace, sino porque tu silencio forma parte de la arquitectura que permite que esa manipulación continúe existiendo y expandiéndose. Romper el silencio no significa gritar, no significa confrontar con violencia verbal, ni convertirte en alguien que vive en conflicto permanente. Romper el silencio puede ser tan simple como nombrar internamente para ti mismo con total honestidad lo que está ocurriendo. Reconocer sin eufemismos que la culpa que sientes no nació de tus acciones reales, sino de la narrativa construida por alguien más. Esa claridad interna es el primer acto de resistencia. ¿Desde qué país o ciudad nos acompañas en este momento? Escríbelo en los comentarios. El silencio en las relaciones cuesta demasiado, pero aquí, en esta conversación, tu voz es importante y queremos escucharla. Para poder liberarte completamente del peso de la culpa inducida, necesitas comprender algo que va más allá de las técnicas y las tácticas. Necesitas entender la psicología de quien las utiliza, no para tener compasión que te paralice, sino para tener comprensión que te libere. La persona que construye culpa en otros no lo hace desde una posición de poder genuino, lo hace precisamente desde la carencia. Detrás de cada maestro de la culpa inducida existe invariablemente una fragilidad profunda del ego, una necesidad desesperada de control que nace del miedo a no ser suficiente, a no ser amado, a ser abandonado o rechazado. La culpa que te proyectan es, en muchos sentidos,
el reflejo distorsionado de la culpa que ellos mismos no pueden tolerar sentir. Esto no los hace inocentes. Comprender el origen del veneno no cambia el hecho de que el veneno daña, pero sí cambia la forma en que te relacionas con esa dinámica cuando la reconoces. En lugar de reaccionar desde el miedo o la rabia, puedes observarla desde una distancia que te protege. Puedes ver que el ataque que se dirige hacia ti no es realmente sobre ti. Es sobre los miedos y las carencias del otro que encuentran en ti un espejo y un receptor conveniente. El individuo que necesita inducirte culpa tiene una relación específica con el control. Para él o ella, el control emocional sobre otros no es una herramienta que se usa ocasionalmente, es una necesidad estructural. Sin ese control, sin la certeza de que puede influir en tus emociones y tus decisiones, experimenta una angustia que le resulta insoportable. Tu autonomía, tu independencia emocional, tu capacidad de decir no sin sentirte devastado, son amenazas existenciales para su sentido de seguridad. Esto explica por qué los manipuladores que usan la culpa suelen intensificar sus tácticas exactamente cuando sientes que estás ganando claridad y fortaleza. No es casualidad, es una respuesta adaptativa al hecho de que su herramienta principal está perdiendo efectividad. Cuando notas que el ciclo se vuelve más intenso, justo cuando estás creciendo emocionalmente, es señal de que estás en el camino correcto. También existe una dimensión narcisista en muchos de estos perfiles. La persona que induce culpa sistemáticamente suele tener una incapacidad o una resistencia profunda a la autorreflexión honesta. El examen interno genuino, que implica reconocer los propios errores, las propias contribuciones a los conflictos, las propias responsabilidades en el daño causado, es demasiado amenazante para un ego que no puede tolerar la imperfección. En lugar de ese examen interno, el mecanismo preferido es la externalización. Todo lo que va mal es responsabilidad de otros. Todo el sufrimiento tiene un origen externo. Todo el malestar puede ser atribuido a las acciones de quienes los rodean. Y la culpa inducida es el instrumento perfecto para esta externalización. Si logran convencerte de que eres tú quien ha fallado, no necesitan nunca preguntarse si ellos mismos tienen algo que cambiar. Conocer esta psicología también te permite predecir el comportamiento del manipulador con una precisión que te da una ventaja estratégica enorme. Sabes que busca control porque necesita seguridad. Sabes que intensifica los ataques cuando siente que lo pierdes. Sabes que no puede tolerar que estés bien sin él, porque eso amenaza su narrativa de ser indispensable. Y saber todo esto te permite tomar decisiones desde la claridad en lugar de desde la reacción emocional. Cuéntanos en los comentarios desde qué región nos ves, y también si este retrato de la psicología del manipulador te hizo reconocer a alguien en tu vida. Hasta ahora hemos hablado de cómo funciona la culpa inducida, quién la usa y por qué. Ahora llega el momento de hablar de lo que más importa: cómo construir dentro de ti una arquitectura emocional que la haga inefectiva. No se trata de volverse insensible, se trata de volverse indestructible. La primera piedra de esa arquitectura es la claridad sobre tus propios valores. La culpa inducida funciona mejor cuando no tienes una definición sólida de quién eres y qué representa para ti una acción moralmente aceptable. Cuando esa definición es vaga, el manipulador puede llenarte con la suya. Pero cuando tienes una comprensión profunda y honesta de tus propios principios, cuando sabes exactamente qué significa para ti ser una buena persona, tienes un criterio interno que no depende de la validación ni de la aprobación del manipulador. Esto requiere trabajo, requiere hacerte preguntas que muchas personas evitan porque son incómodas.
¿Cuándo fue la última vez que actuaste desde tus valores reales versus cuándo actuaste para evitar la culpa de alguien? Las decisiones que tomas en tus relaciones más cercanas vienen de lo que genuinamente crees que es correcto o vienen del intento de anticipar y evitar el desagrado de alguien específico. La honestidad brutal con uno mismo es el fundamento de todo lo demás. La segunda piedra es el desarrollo de la tolerancia a la incomodidad emocional. El ciclo de la culpa inducida se sostiene en gran parte porque la incomodidad de sentirte culpable es tan intensa que prefieres hacer lo que sea para aliviarla, incluyendo ceder en puntos donde no deberías ceder. La liberación empieza cuando aprendes que puedes tolerar esa incomodidad sin actuar desde ella. Esta no es una habilidad teórica, es algo que se construye a través de pequeñas prácticas repetidas. La próxima vez que sientas culpa, antes de reaccionar, párate. Siéntela sin intentar inmediatamente eliminarla. Pregúntate si esa culpa surge de un error real tuyo o si fue colocada ahí desde afuera. Dale tiempo a la respuesta antes de actuar. Con práctica, el espacio entre el estímulo y la respuesta se amplía, y en ese espacio vive tu libertad. La tercera piedra es la práctica del lenguaje preciso en el conflicto. Los manipuladores son maestros del lenguaje vago y emocional que te pone a la defensiva. Tu respuesta más poderosa no es la contraofensiva emocional, es la precisión fría. En lugar de responder a las acusaciones generales con justificaciones generales, aprende a pedir especificidad. ¿Qué exactamente hice que te causó ese daño? ¿En qué momento específico ocurrió eso que describes? ¿Cuál sería para ti una respuesta adecuada de mi parte? La precisión tiene un efecto doble. Por un lado, si la culpa que se te atribuye es legítima, la precisión te permite entender exactamente qué ocurrió y tomar responsabilidad real. Por otro lado, si la culpa es inducida, la precisión desnuda la manipulación porque las acusaciones vagas no sobreviven el escrutinio específico. El manipulador que no puede señalar un hecho concreto pierde la base de su poder en esa interacción particular. La cuarta piedra, y quizás la más transformadora, es la reconstrucción de tu relación con el desacuerdo. Muchas personas que son vulnerables a la culpa inducida tienen una ecuación inconsciente que dice conflicto igual a peligro, igual a pérdida de amor. Esa ecuación es la que el manipulador explota. Cuando aprendes que el desacuerdo no destruye las relaciones buenas, que establecer límites no te hace malo, que las personas que realmente te aman no desaparecen cuando dices no, esa ecuación se rompe, y con ella se rompe el mecanismo principal de la manipulación. Escríbenos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos ves hoy. ¿Y cuál de estas 4 piedras sientes que más necesitas construir en este momento de tu vida? Hasta ahora hemos hablado de la culpa inducida en términos relativamente abstractos, pero la verdad más dura, la que más necesita ser nombrada con valentía, es que las formas más devastadoras de culpa inducida no vienen de enemigos ni de extraños. Vienen de las personas que más amas y a quienes más cercanos tienes. Vienen de los padres, de las parejas, de los amigos más íntimos, de los hermanos. Y esto lo complica todo de una manera que no tiene comparación. Porque cuando el manipulador es alguien a quien genuinamente amas, la claridad que necesitas para reconocer la dinámica se mezcla con el miedo a estar siendo injusto con alguien que merece tu amor y tu lealtad. La posibilidad de que estés malinterpretando las intenciones de alguien que te importa se convierte en otra fuente de culpa que se suma a la original. Los padres que inducen culpa en sus hijos lo hacen con frecuencia desde una mezcla genuinamente compleja de amor real y necesidad de control.
El amor es auténtico. El dolor que sienten cuando sientes que te alejas puede ser completamente verdadero. Pero el amor auténtico no convierte el sufrimiento propio en una cadena para el hijo. El amor auténtico celebra la autonomía del otro aunque duela. Cuando un padre dice después de todo lo que sacrifiqué por ti, y esa frase tiene el efecto de hacerte sentir que tu independencia es una traición, algo está fallando. No necesariamente porque el sacrificio no fuera real, sino porque el sacrificio no debería funcionar como deuda. El amor que se entrega calculando el retorno no es amor. Es una inversión emocional que espera dividendos en forma de obediencia y permanencia. Con las parejas, la complejidad es diferente pero igualmente profunda. En una relación íntima, la vulnerabilidad es necesaria. El amor genuino requiere apertura, y esa apertura crea inevitablemente puntos de dolor que pueden ser explotados. La diferencia entre una pareja que expresa dolor legítimo y una pareja que usa ese dolor como herramienta de control no siempre es obvia desde dentro de la relación, especialmente cuando los sentimientos son intensos y reales. Una señal clara de que se ha cruzado la línea hacia la manipulación es la direccionalidad del proceso. En una relación sana, cuando hay conflicto, ambas partes tienen espacio para expresar su perspectiva. Ambas partes son consideradas responsables de contribuciones al problema, y el objetivo del proceso es la comprensión mutua y la reparación. En una relación donde opera la culpa inducida, el proceso tiene una sola dirección: hacia tu responsabilidad, tu déficit y tu necesidad de cambiar. Con los amigos cercanos, la culpa inducida opera frecuentemente a través del lenguaje de la reciprocidad. Un amigo que siempre recuerda los momentos en que no estuviste disponible para él, pero nunca menciona los momentos en que él no estuvo disponible para ti. Un amigo que convierte cada vez que priorizas tu propia vida en evidencia de que no valoras la amistad, está usando la lógica de la reciprocidad como herramienta de control. Lo que hace esta situación tan difícil no es solo el amor, es también el miedo a estar equivocado. Porque si nombras la dinámica y estás equivocado, podrías dañar irremediablemente una relación valiosa. Si estás en lo correcto y no lo nombras, el daño a tu propio bienestar continúa indefinidamente. Esta incertidumbre es en sí misma parte de la trampa. La clave no es actuar desde la certeza absoluta, que rara vez existe en las relaciones humanas complejas. La clave es actuar desde la honestidad sobre tu propia experiencia, no sobre las intenciones del otro, que nunca puedes conocer con total certeza, sobre lo que tú estás sintiendo y experimentando. Eso siempre es verdad, y esa verdad es el punto de partida para cualquier conversación que valga la pena tener. Cuéntanos desde qué ciudad o país nos acompañas hoy en los comentarios. Y si reconoces esta dinámica en alguna relación cercana que todavía no te has atrevido a nombrar. Existe una respuesta a la culpa inducida que es más poderosa que cualquier argumento, más efectiva que cualquier confrontación, más devastadora para el manipulador que cualquier acusación directa. Esa respuesta no hace ruido, no requiere que pruebes nada ni que convenzas a nadie. Y sin embargo, desmantela el mecanismo de control con una eficiencia que raya en lo quirúrgico. Esa respuesta es la indiferencia estratégica combinada con la excelencia visible. Expliquemos esto con precisión. La culpa inducida requiere de tu participación emocional para funcionar. Necesita que reacciones, que te justifiques, que sientas el peso de la acusación, que cedas bajo la presión. Cuando no hay reacción emocional, cuando no hay justificación ansiosa, cuando no hay colapso visible, el mecanismo pierde su combustible principal. La indiferencia estratégica no es frialdad ni crueldad, no es fingir que no sientes.
Es la decisión consciente de no responder al estímulo manipulador desde el lugar donde el manipulador espera encontrar respuesta. Es mantener la calma no porque no hayas sentido nada, sino porque has desarrollado la capacidad de procesar internamente sin externalizar esa reacción donde el manipulador pueda usarla. Cuando alguien que habitualmente te controla a través de la culpa encuentra que sus intentos ya no producen la reacción esperada, ocurre algo interesante en su psicología. Primero, experimenta confusión. El guión que conocía ya no funciona de la misma manera. Luego, intensifica el intento, porque su primer impulso es que quizás no fue suficientemente enfático. Y cuando la intensificación tampoco produce resultado, comienza un proceso de desestabilización interna que es mucho más perturbador para él que cualquier confrontación directa que pudieras haber iniciado. La segunda parte de la ecuación, la excelencia visible, es igualmente importante. No basta con no reaccionar. La indiferencia pasiva, sin crecimiento visible, puede interpretarse como indiferencia hacia la vida en general. Lo que resulta genuinamente perturbador para el manipulador no es que ya no reacciones a sus intentos de control. Es que mientras no reaccionas, estás floreciendo. Estás construyendo, creciendo, avanzando, viviendo con una plenitud que contradice la narrativa que el manipulador ha construido sobre ti. Porque la narrativa del manipulador casi invariablemente te posiciona como alguien que lo necesita, que sin su presencia y su guía está perdido, que sus defectos y sus faltas son la causa de los problemas de la relación. Cuando tu vida comienza a desmentir esa narrativa con hechos concretos, cuando es evidente para quienes te rodean que estás bien, que avanzas, que eres capaz de construir algo valioso, la arquitectura entera de la manipulación empieza a tambalearse. Este contraataque no requiere que hagas nada para el beneficio del manipulador. No requiere que lo veas ni que le hagas saber que estás bien. La excelencia visible no es un performance dirigido hacia él. Es simplemente vivir tu vida de la manera más plena posible, lo que tiene un efecto secundario. Eventualmente llega a sus oídos o a sus ojos la evidencia de que su narrativa sobre ti era falsa. Y eso trabaja dentro de su psicología de formas que ningún argumento podría lograr. El contraataque silencioso también incluye la construcción metódica de una red de vínculos sanos. El manipulador que usa la culpa frecuentemente opera desde el aislamiento de su víctima. Necesita ser el árbitro principal de tu realidad, el filtro a través del cual interpretas tus experiencias. Cuando comienzas a diversificar tus vínculos, cuando tienes perspectivas externas que validan tu percepción y confirman que tu experiencia es real, el manipulador pierde su posición monopólica en tu mundo emocional. Esta es la respuesta más elegante y más completa a la culpa inducida. No la confrontación que el manipulador puede gestionar y convertir en evidencia adicional de tus supuestos problemas, sino la construcción silenciosa y consistente de una vida que ya no tiene espacio para su narrativa. Escríbenos en los comentarios desde qué parte del mundo nos ves hoy y qué primer paso del contraataque silencioso estás dispuesto a dar a partir de mañana. Hay una vida al otro lado de la culpa inducida que muy pocas personas logran describir porque muy pocas llegan a conocerla completamente. Es una vida que no se parece a ninguna imagen que el manipulador te haya dado sobre lo que eres capaz de construir. Es más amplia, más silenciosa, más tuya de lo que te habías permitido imaginar. El proceso de liberarse de la culpa inducida no es instantáneo. No hay una conversación que lo resuelva todo, ni una revelación que disuelva en un instante lo que se construyó durante meses o años. Es un proceso gradual, no siempre lineal, frecuentemente incómodo,
que requiere una paciencia contigo mismo que a menudo es la cosa más difícil de cultivar. Habrá momentos en que el viejo patrón vuelva, en que una palabra o una mirada de la persona que te manipulaba active la respuesta aprendida durante años y te encuentres sintiéndote culpable por algo que ya sabes que no merece esa culpa. Esos momentos no son fracasos, son simplemente el eco del patrón antiguo que se va debilitando gradualmente. La diferencia es que ahora tienes la claridad para reconocer lo que está ocurriendo en tiempo real, y esa claridad es una ventaja enorme. La primera señal de que estás avanzando genuinamente en este proceso no es la ausencia de culpa, es la capacidad de notar la culpa y preguntarte de dónde viene antes de reaccionar a ella. Ese segundo de pausa, esa fracción de conciencia entre el estímulo y la respuesta, es la puerta a una calidad de libertad que va mucho más allá de esta relación particular. La segunda señal es el cambio en la calidad de las relaciones que comienzas a construir o a mantener. Cuando ya no estás operando desde el miedo a la culpa, cuando tu presencia en las relaciones deja de ser una gestión constante de la aprobación ajena, empiezas a atraer y a retener personas que se relacionan contigo desde un lugar completamente diferente. Personas que no necesitan tu culpa para sentirse poderosas. Personas cuya presencia en tu vida suma en lugar de drenar. La tercera señal es la recuperación de tu propio criterio. Una de las pérdidas más profundas que produce la culpa inducida a largo plazo es la confianza en tus propias percepciones. Después de tanto tiempo teniendo tu realidad cuestionada y reinterpretada, aprender a confiar en lo que ves, en lo que sientes, en lo que piensas, es un proceso de reconexión que puede sentirse casi como conocerse por primera vez. Esta reconexión con tu propio criterio no significa que de repente seas infalible, ni que tus perspectivas no puedan estar equivocadas. Significa que el punto de partida para evaluar cualquier situación vuelve a ser tu propia experiencia honesta, no la narrativa impuesta por alguien que tenía interés en moldear tu percepción. Y hay algo más que ocurre en la vida después de la culpa que resulta difícil de anticipar desde dentro del ciclo de manipulación: la aparición de una forma de fortaleza que no existía antes. No la fortaleza dura e impenetrable del que se ha vuelto cínico y no permite que nada le llegue, sino la fortaleza serena del que ha atravesado algo difícil, lo ha comprendido en profundidad y ha salido al otro lado con una claridad sobre sí mismo y sobre las relaciones humanas que solo se gana de esa manera. Esa fortaleza no te hace invulnerable a todas las formas de manipulación que el mundo tiene para ofrecer, pero te da una relación con tu propia vulnerabilidad que es completamente diferente. Ya no temes ser herido de la misma manera porque ya no defines el daño que puedes tolerar en los términos del otro. Lo defines en los tuyos. La culpa que te impusieron no era tuya, nunca lo fue. Y el día en que esa verdad pasa de ser algo que entiendes intelectualmente a algo que sientes en cada decisión que tomas, en cada límite que estableces, en cada vez que dices no sin disculparte por ello, ese día marca el inicio de una vida que mereces y que siempre estuvo esperándote al otro lado del miedo. Escríbenos en los comentarios desde qué ciudad o país nos has acompañado en este viaje hoy. Y si este contenido resonó contigo, compártelo con alguien que creas que necesita escuchar estas palabras. A veces, la diferencia entre seguir atrapado y comenzar a liberarse es simplemente encontrar las palabras exactas para nombrar lo que estaba ocurriendo. Esas palabras, hoy, fueron estas: